Amigas y amigos, quiero agradecerles de verdad, de corazón, como cada podcast lo hago, pero creo que esta ocasión es especial. Gracias por subirse a este barco, por sumarse a este proyecto llamado Murmullos de la Oscuridad. Un proyecto que de verdad lo hago con mucho cariño, mucho entusiasmo, con el fin de entretenerlos, de compartir historias, anécdotas. De verdad, gracias a estas personitas que me han mandado sus historias, que me han dado la oportunidad de narrarlas, que las han compartido con ustedes y que me dan la posibilidad de ser yo quien se las transmita. Historias que, créanme, trato de no redactarlas mucho para que no pierdan esa esencia, porque las historias que ustedes mandan, créanme que así tal cual están, tienen esa sensación que te causa escalofríos. Mi primer fin de año con ustedes, como lo dije en este 24, fueron mis primeras fiestas a través de los murmullos de la oscuridad. Espero se sigan sumando, sigan compartiendo este podcast que se encuentra disponible en la mayoría de las redes sociales y que también me sigan compartiendo sus historias, sus relatos, para que sigan llegando a más hogares, a más oídos. Nuevamente, muchas gracias por permitirme estar con ustedes, y hay murmullos de la oscuridad para mucho más. Feliz año y pásensela muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Nos vemos en el próximo episodio. Juanito fue un gran amigo desde la infancia de mi abuelo. Yo era muy chico cuando lo conocí. Lo veía cuando yo iba a visitar a los abuelos con mis padres. Me pareció una persona extraña. En ocasiones, la verdad, me causaba lástima. No padecía de sus facultades mentales, o al menos eso decía mi abuelo, aunque en el pueblo las demás personas decían que sí. Y varios otros amigos, aparentemente amigos de Juanito, le habían dejado de hablar. Mi abuelo mantenía su amistad. Es por ello que este señor llegaba a sentarse a platicar con él por horas afuera de la casa. A veces se les veía serios en la plática y en otras ocasiones reían. Sus cabellos eran largos, enredados por la poca higiene que tenía. Su ropa desgastada. También vivía en la calle. No era grosero. Jamás me pareció escuchar hablar incoherencias. Mi abuelo le invitaba a comer y le regalaba prendas. Yo le preguntaba a mi abuelo por qué las demás personas ya no le hablaban, si era real lo que decían. Mi abuelo me contestaba que los que estaban locos eran los demás, que no sabían entender a las personas y nunca fueron realmente los amigos que decían ser. Un fin de año no pudimos ir mis papás y yo a la casa de los abuelos, pero en la Semana Santa compensamos ese viaje. Estando esos días en el rancho, se me hizo extraño no ver a Juanito llegar a casa de mi abuelo, a platicar con él. Le pregunté qué había pasado y me dijo que su amigo probablemente ya descansaba en paz. Probablemente. Le pregunté, pero no me respondió. Fue mi papá quien me lo platicó. Me contó lo que recordaba o de lo que llegó a escuchar en las pláticas de mi abuelo y Juanito. Y también de esas pláticas que en el pueblo se daban. Juanito vivía con sus padres, que se dedicaban a criar animales ajenos, humildes y muy amables.
Un 31 de diciembre, Juanito salió a cortar leña para la comida que harían en su casa. Era temprano, pero ya no regresó. En aquella ocasión, aquel festejo de fin de año para algunos en el pueblo se entristeció, pues entre ellos el abuelo. Lo buscaron por todos lados, en cada rincón del rancho, pero nada. Extraño porque es un lugar muy pequeño y todos conocían cada rincón. No se encontró nada. Imagina el dolor de sus papás, y más al ser el hijo único. Tenía 21 años. Volvió 2 años después. Sí. Lo vieron llegar como si nada, con su leña. Un 31 de diciembre, pero 2 años después. Fue impactante para todos en el pueblo. Sus papás. ¿Se imaginan? Fue un caos. Pero él no entendía qué pasaba. Él veía a todos muy extrañados. Fueron demasiadas preguntas. Sus papás le explicaron la situación, el tiempo que se había ido. Él comentó que solo fue por leña y que no entendía, pues solo se demoró en ayudarle a un viejo que le ofreció dinero a cambio de cuidar unas ovejas al otro lado del pueblo. Serán unos minutos, mientras iba por una oveja que se le había quedado en la casa. En aquel pueblo solo fueron 30 minutos aproximadamente, no más. Pero 2 años. Sí. Volvió con una bolsita con varias monedas que le entregó aquel señor. Dinero que le serviría para la cena de Año Nuevo. Ya al paso de los días, cuando todo estaba volviendo a la aparente calma, Juanito le platicó al abuelo con más detalle lo que había pasado. Solo fueron algunos 30 minutos, Toño. No más. Estoy confundido. El abuelo lo cuestionaba para entenderlo cada vez más. No, Juan. No fueron 30 minutos. De verdad. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde fuiste? Ya di la verdad. ¿En qué andas? ¿Qué pasó? Toño, de verdad. Mira, aquella ocasión que iba por la leña, me encontré a un señor muy bien vestido. Algo raro para estar cuidando ovejas. No era de traje ni nada de eso, pero se veía muy bien vestido. Como una persona adinerada de un pueblo. Me chisteó. Me llamó por mi nombre, eso sí fue curioso. Juan, ayúdame, échame la mano. Te doy un dinerito. Échale un ojito a mis ovejas. Se me quedó una allá en el pueblo y necesito ir por ella. La verdad, Toño, yo acepté porque pues era 31 y pues era temprano y podría comprar otra cosita para la comida y para mis papás. Me quedé, pero sí te puedo platicar algo curioso, Toño. Mientras estaba ahí, yo estaba con una varita rascándole la tierra y de vez en cuando le echaba un ojito a las ovejas. Pero de repente yo sentía como que hablaban, murmuraban algo, o a veces sentía que se me quedaban viendo bastante feo.
Pero no le tomé importancia, la verdad no me dio mucho miedo. Lo tomé con calma. Se escuchaba como que gritaban, pero muy despacito, Toño. Juanito, ¿qué señor era? ¿No te dijo su nombre o algo? No, Toño. De repente escuché que gritaban y pedían ayuda. Yo me levanté espantado. Busqué entre los matorrales, buscaba detrás de los árboles alguien que se quejaba muy feo. De repente, a lo lejos vi que venía este señor cargando una ovejita. La ovejita se retorcía, pero yo dije, pues la está cargando y la lastima, pero bueno, él sabrá. Los gritos cesaron. Ya nada más el señor me dijo, ya estuvo. Ya se me andaba quedando esta por allá, ya las debía. Mire, tenga esas moneditas, nada más no haga mal uso de ellas. Y ¿sabe qué, Juanito? Lo espero para la próxima. Es más, para la próxima yo voy por usted. Ahí me dio algo de miedo, pero yo venía bien contento con mis monedas. Ya le di las gracias, me regresé. No, Juanito. Es que eso que platica, pues sí es de poco tiempo, pero tardó usted bastante tiempo en volver. Es que lo que no entiendo, Toño. Esto se lo platicó mi abuelo a la abuela mientras comían. Mi papá escuchaba, pero no decía nada para no llamar la atención de si poder escuchar bien. Ellos sacaban sus conclusiones. Pero bueno, lo triste de esto es de que al poco tiempo la mamá de Juanito falleció. Extrañamente enfermó. Si bien ya era una señora grande, enfermó repentinamente. Y su papá, dicen que también se fue de dolor al perder a su esposa. Pero Juanito de ahí empezó a comentar que entre las noches escuchaba el llanto de borregas, de ovejitas, y que cuando pasaba eso, al día siguiente, sus padres habían fallecido. Fue ahí donde empezó a hacer sus conclusiones sobre lo que había pasado aquel día. Como dicen por ahí, caía en 20. Cada vez que escuchaba el llanto de alguna oveja, al día siguiente, sus padres se iban. Se lo comenzaba a decir a las personas ahí en el pueblo y lo tachaban de loco. Se empezó a desquiciar porque decía que aquella persona le dijo que pronto volvería por él. Y pues es un rancho, ¿no? Hay muchos animales. Y siempre andaba precavido. Cada vez que escuchaba algún animal, como una oveja, gritaba, buscaba esconderse. Le platicaba al abuelo, él era el único que lo escuchaba y lo calmaba. Por eso se la pasaba ahí, lo hacía olvidar un rato de aquello. El abuelo comentó, tiempo después, que Juanito volvió a desaparecer. De la noche a la mañana dejaron de saber de él. Algunos ni cuenta se dieron porque, pues como ya lo dije,
lo tiraban a loco. Pero mi abuelo se empezó a preocupar y a veces caminaba por el pueblo esperando encontrarlo, pero no. Llegó a escucharlo y al voltear, no estaba ahí. Es un curioso caso que se me hizo interesante compartirlo. No sé si de miedo o no, pero de verdad es curioso. Discúlpame si no doy más información, pero es lo poco que supe y de verdad fue extraño.